Buenas tardes para todos en un programa de capacitación de la Clínica San Francisco y de la parte de investigación científica. Vamos a hablar de un tópico supremamente importante. Vamos a hablar de nuevo de COVID-19 y embarazo, haciendo énfasis en qué va a suceder con las pacientes de nuestra institución que estamos llevando a la zona de expansión dentro de la limitación de la ocupación de camas hospitalarias en el servicio de obstetricia. ¿Qué antecedentes tenemos del impacto del coronavirus en las pacientes embarazadas? La historia que nos ha enseñado, que las otras infecciones por coronavirus, como el síndrome de dificultad respiratoria y el síndrome de dificultad respiratoria del Medio Oriente, tuvieron un significado malos resultados adversos maternos, con un 25.8 y un 28.6 de mortalidad materna respectivamente, y fueron asociados con trastornos del crecimiento, con parto pretérmino y muerte perinatal. Entonces, al llegar la nueva pandemia, tuvimos unos nuevos retos, unas nuevas búsquedas y un nuevo conocimiento, y vamos a mostrar realmente cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el binomio madre-feto. El curso clínico de las pacientes ha sido básicamente a tener una enfermedad asintomática en el 75%, una enfermedad asintomática en el 25%, una enfermedad leve de la asintomática en el 85%, y 15 evolucionan de una forma más grave, de las cuales 4% van a la unidad de cuidado intensivo y 3% a la ventilación invasiva. Uno de los problemas de las pacientes embarazadas es su bebé, y el grave problema es que nosotros no vamos a saber cómo van a evolucionar estas pacientes en los siguientes 5 a 14 días. Y esto básicamente es la evolución de la viremia, las enfermedades moderadas y las enfermedades severas, con un día 0 a 5 presintomática, en la cual ya hay carga viral, una enfermedad leve que se extiende después del 10º día, y el punto crítico está entre el día 5º, el día 10, donde vamos a saber realmente si las pacientes van a ser una enfermedad moderada, una enfermedad severa, o las pacientes van a ingresar a un estado crítico de su enfermedad. ¿Qué sucede con el COVID en el embarazo? Hay una serie de cambios fisiológicos en las mujeres embarazadas que van a hacer que muchos de esos síntomas se atenúen, y hay unos cambios importantes en el sistema respiratorio, la respuesta inmunológica y los receptores de angiotensina. Entonces miramos cómo los cambios en los volúmenes pulmonares propios fisiológicos del embarazo están alterados. Hay una serie de condiciones como la hiperemia nasal mediada por los estrógenos que afectan una quinta parte de las mujeres embarazadas y producen congestión nasal y rinorrea, y eso hace que muchos cambios respiratorios enmascaren las infecciones por COVID-19. Entre esto, primero, la falla ventilatoria, hay mayor presión intraabdominal por el producto, hay mayor presión inspiratoria, es difícil la ventilación en patrones restrictivos, hay aumento del volumen, hay disminución de la capacidad funcional residual, hay mayor presión negativa al inicio de la inspiración, hay más cercotrauma y hay más biotrauma. Y el segundo paso es la respuesta inflamatoria. En el embarazo hay una respuesta inflamatoria TH2 sobre TH1. Este tipo de respuesta permite que la madre no rechace ese aloinjerto, el cual el 50% no corresponde genéticamente a ello. Entonces son citoquinas básicamente de tipo antiinflamatorias, como la interleuquina 2, la interleuquina 10 y la interleuquina 13, con una disminución del factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y la interleuquina 12. Pero esos cambios que permiten la tolerancia inmunológica hacia el bebé originan una alteración en los linfocitos T reguladores, y esa disminución de la respuesta TH1 va a alterar la respuesta inflamatoria a diferentes infecciones.
tenemos los bacilos gram positivos, gram negativos, los cocos gram positivos, la influencia y las enfermedades virales. Entonces ya tenemos 2 puntos, los cambios a nivel respiratorio y los cambios en la respuesta inflamatoria. Y aquí viene otro punto supremamente importante, el receptor de angiotensinógeno 1, que es básicamente el punto de entrada del COVID-19 en las pacientes embarazadas. Pasa de ser un complejo heterodimérico a un complejo monomérico y además se inactiva por los radicales libres, lo cual teóricamente limitaría los puntos de anclaje disponibles para el virus durante el embarazo. Pero sin embargo, en ciertas condiciones como la irregulación inmunológica y la susceptibilidad a patologías que generen difusión endotelial como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la preeclampsia, la bacteriuria asintomática y las enfermedades reumatológicas y el cáncer, potencializan su expresión y el anclaje del virus. Entonces, bajo esta situación, en esta circunstancia, y como lo vamos a mirar más adelante, que son los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad, están relacionados con este punto. Y dentro de esas condiciones es la famosa hipoxemia feliz. El COVID genera hipoxemia feliz, la paciente no siente la sensación de disnea y la hipoxemia genera muerte placentaria aún con CO2 normal. El reconocimiento temprano de la hipoxemia en la gestación se dificulta por los cambios fisiológicos, más aún por la ausencia de disnea y disconfort. Entonces, para la embarazada, para el feto, para sus pulmones, el tiempo es vital. Hay que evitar la hipoperfusión placentaria. Se debe intervenir tempranamente la hipoxemia y la hipercapnia materna con soporte ventilatorio. Entonces, ¿cuáles son los datos actuales sobre mortalidad, riesgos y complicaciones de las mujeres embarazadas? Estas son publicaciones del British Medical Journal de junio del año 2021 sobre pacientes que fueron manejadas en las diferentes unidades. Y miramos estos datos. Resultados maternos. Mortalidad materna, 2.85 el ratio, estadísticamente significativo de 1.08 a 7.52. Una admisión a la unidad de cuidado intensivo, 18.58, parto pretérmino de 1.47, feto muerto de 2.84, estadísticamente significativo, y admisión a la unidad neonatal 4.89. Los diferentes estudios a través de esta época de pandemia han demostrado que la mortalidad materna en las pacientes con COVID está supremamente aumentada. Y cuando miramos los factores de riesgo, encontramos que la edad mayor de 35 años tiene un riesgo de 1.83 para enfermedad severa, el índice de masa corporal mayor de 30, la etnicidad no blanca, cualquier comorbilidad, la hipertensión crónica, la diabetes preexistente, la diabetes estacional y la preeclampsia son factores de riesgo para una enfermedad severa de COVID-19, y todos son estadísticamente significativos. Cuando ustedes miran el cuadrito que está en rojo, el ratio con un índice de confianza del 95%. Cuando resumimos desde el punto de vista de edad materna, dice que los casos de fatalidad es de 1.3, pero esto aumenta de 2.1 a 5.9 entre las pacientes de 35 a 39 años y 40 a 44 respectivamente. Entonces, si tenemos en cuenta a mayor edad, dejando afuera las otras variantes, la edad materna aumenta sustancialmente el riesgo de muerte durante el COVID. Y el resumen, la conclusión es
Muerte materna, riesgo relativo 2.85, necesidad de admisión a la unidad de cuidados intensivos 18.58 y partos pretérmino de 1.47. Definitivamente las mujeres embarazadas con COVID tienen más alta tasa de mortalidad. Bueno, entonces miremos cómo ha sido la evolución del COVID-19 en Colombia. En nuestro país el Instituto Nacional de Salud reportó un acumulado de 2.094.884 infectadas, de las cuales 6.245 eran gestantes y de las cuales 61 mujeres habían fallecido, para una letalidad del 1%. Para el año 2020, el COVID-19 era la tercera causa de muerte. Pero miremos qué ha pasado en el año 2021. Cuando miramos el año 2021, en la parte del cuadro inferior, comparan año 2020, la neumonía por SARS-CoV-2, 13.5 como causa de muerte, la tercera causa. Para la semana 19 epidemiológica, el reporte del 2021 encontraba que la neumonía por COVID era la segunda causa de muerte con el 9.4 después de los trastornos hipertensivos del embarazo. Pero si ya miramos la semana 22, encontramos que la neumonía por COVID-19 es la primera causa de muerte. 26 pacientes en Colombia a la semana 22 embarazadas con COVID habían fallecido. Datos estadísticos del Valle del Cauca, 8 pacientes. La ciudad de Tuluá y en nuestra institución tuvimos una paciente que murió secundaria a una neumonía por COVID-19 en su puerperio inmediato. Entonces pasó a ser la primera causa de muerte. La fisiopatología del COVID en todas las pacientes no embarazadas es conocida. ¿Qué pasa en la paciente gestante? En la paciente gestante hay infección del recién nacido, es una pregunta que se hace, ya hay demostrado transmisión vertical en al menos un caso y muchas transmisiones de tipo horizontal en el momento del nacimiento. Hay infección placentaria, hay demostrada presencia de virus de la placenta en el sincitio tromboblasto y las membranas fetales. Hay a nivel de la placenta un trastorno de hipercoagulabilidad, depósitos de fibrina, insuficiencia placentaria. Hay citoquinas proinflamatorias y eso lleva a los famosos complicaciones como restricción, parto pretérmino, preeclampsia, estado fetal insatisfactorio y óbito fetal. ¿Qué dice el conocimiento actual de la transmisión? La transmisión vertical en el útero es posible, los estudios disponibles varían en el rigor de determinar la transmisión de la madre a hijo del SARS-CoV-2 y hay evidencia limitada sobre el alcance de la transmisión. En algunos estudios se ha demostrado la presencia de transmisión in útero, como se demostró en una revisión sistemática de Courtier, que sugiere que la infección por COVID-19 en el tercer trimestre parece estar asociada a baja transmisión sin consecuencias significativas para los recién nacidos, pero demostrado por Vivanti con ARN viral y proteína en la placenta, ARN viral en el líquido amniótico y en la sangre del cordón umbilical. ¿Cuáles son las complicaciones maternas? Ya lo habíamos mirado, fuera de la posibilidad de infección, la posibilidad de ingreso a UCI, la posibilidad de muerte. Tenemos que en el COVID-19 en las pacientes positivas la hipertensión gestacional es de 9% comparado con el 3.6% en las de COVID negativo, la preeclampsia sube a 3.6%, casi el triple de las pacientes sin COVID, y la preeclampsia con manifestaciones graves pasa de 3.6 a 5.4. Además, diferentes estudios han demostrado que la infección de COVID temprano en el embarazo, en el primer trimestre, origina una alteración a nivel placentaria que puede llevar a una insuficiencia y la evidencia sugiere que originan una modulación placentaria que puede estar relacionado con los trastornos hipertensivos. Entonces, la infección temprana está relacionada con trastornos hipertensivos.
en unas publicaciones de marzo de este año. Las complicaciones perinatales: parto pretérmino, oligohidramnios, ruptura prematura, restricción de crecimiento, estado fetal no satisfactorios, mayor ingreso a la unidad de cuidado intensivo neonatal. Son las posibles complicaciones asociadas perinatales al COVID del tercer trimestre. Entonces, ante la sospecha ideal, las pacientes deben tener pruebas de PCR. Ante no existir la disponibilidad, usted le puede hacer una prueba de anticuerpos, y esta prueba se debe repetir en las 72 horas en pacientes con la primera prueba negativa con alta sospecha de neumonía por SARS-CoV-2. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas parecen no diferir tanto en las pacientes en síntomas asociados. Sin embargo, muchas de las pacientes embarazadas, en un estudio que presentó el British Medical Journal de Obstetricia, que salió publicado la semana anterior, dice que muchas pacientes embarazadas tienden a no tener síntomas generales y con mayor tasa de complicaciones. La tos, la cefalea, las mialgias, la fiebre, la odinofagia, la disnea, la anosmia y la augencia son más o menos comparados entre las pacientes embarazadas y sin embarazo, teniendo en cuenta que las pacientes asintomáticas pueden llegar hasta el 95%. Esto es básicamente lo mismo, los síntomas en el embarazo, pero también hay que tener en cuenta las urgencias obstétricas, la parte del sangrado, el dolor tipo cólico, las contracciones, la anorrea, la disminución de los movimientos fetales, los edemas, las cefaleas, los fosfenos, los tinnitus y el trabajo de parto. Entonces, básicamente lo que debemos, ya con la paciente sospechosa, hay que definir entre cuáles son las... Usted puede tener una paciente asintomática, puede tener una enfermedad leve, síntomas asociados sin dificultad respiratoria con RX normal. Las pacientes embarazadas sí se les puede hacer radiografía, deben ser con protección. Enfermedad moderada, disnea con saturación menor a 94, con saturación menor a 94, una enfermedad severa con una frecuencia respiratoria mayor de 30, una saturación menor a 94, una PAFI menor de 300, infiltrados pulmonares mayor al 50 y la paciente críticamente enferma. Entonces, las pacientes con enfermedad leve, RX normal, y la enfermedad moderada, disnea, imagen normal y saturación mayor de 94, es para el manejo ambulatorio. La enfermedad es severa, es para hospitalizar en zona COVID, y las pacientes críticas para manejo multidisciplinario. Es básicamente lo mismo: enfermedad leve para autocuidados en casa, la enfermedad moderada para atención domiciliaria y la enfermedad es grave y la enfermedad crítica para atención de tipo hospitalario. Vamos a centrarnos básicamente a lo que es el manejo de las pacientes de enfermedad leve y enfermedad moderada con atención domiciliaria, teniendo en cuenta que las enfermedades graves y las enfermedades críticas es de manejo de un grupo multidisciplinario. Entonces, la paciente asintomática amerita el aislamiento con factores de riesgo, seguimiento virtual, preferencialmente diaria, sin factores de riesgo, autorreporte de síntomas. Acetaminofén: no hay evidencia científica para recomendar terapias antivirales y no se recomienda el uso de dexametasona, además de todas las medidas de los cuidadores: uso de tapabocas, higiene, limpieza de superficie, distancia social de 2 metros, ventilación, pasar tiempo al aire libre, soporte nutricional e hidratación. E importante en la paciente embarazada es los signos de alarma. Y las diferentes escalas que deben utilizarse: el Q-SOFA o la escala de News para definir la predicción de peligro. Ante esta situación, la paciente pasa a un grupo multidisciplinario. Y una pregunta que uno siempre se hace es la anticoagulación. Entonces, ¿qué dice la evidencia científica? La evidencia científica
dice que no se requiere anticoagulación para la paciente asintomática, que es para manejo ambulatorio. Pero las pacientes que están hospitalizadas deben ofrecérsele tromboprofilaxis, preferiblemente con heparinas de bajo peso. Sin embargo, hay otros algoritmos donde sugiere que las pacientes con comorbilidades, ¿y cuáles serían las comorbilidades? La diabetes gestacional, la enfermedad renal, el EPOC, la obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30, los inmunocomprometidas y la paciente en el tercer trimestre se le debe ofrecer tromboprofilaxis. Esas son las dos ventanas en general. En general a las pacientes de manejo en casa no se necesitan tromboprofilaxis, pero aquellas pacientes que tienen factores comorbilidades debería sugerírseles la tromboprofilaxis. Las condiciones del manejo ambulatorio, el aislamiento, el manejo sintomático, postergar procedimientos no prioritarios, dar signos de alarma obstétrico y signos de alarma general y seguimiento telefónico cada 24 a 48 horas. Las mismas para las condiciones generales, la higiene de manos, el control de temperatura, el manejo con acetaminofén, la pulsoximetría y saturación de oxígeno, reposo e hidratación, signos de alarma y monitorización y seguimiento. Y en cuanto al manejo extrahospitalario, hay unos criterios de severidad que aquí están descritos: la tensión arterial media, la tensión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno menor de 95, la diuresis menor de 50, las alteraciones del nivel de conciencia, las comorbilidades o inmunosupresión, la radiografía de tórax, la leucopenia, la neutropenia, la trombocitopenia, la elevación de transaminasas, el ácido láctico mayor de 2, la PO2 menor de 70, el exceso base menor de -6 y una creatinina mayor de 1.2 se consideran criterios de severidad para manejo intrahospitalario. Y estos son las indicaciones de soporte ventilatorio y oxigenación, que esto ya para los compañeros de la unidad de cuidados intensivos. Lo mismo la pronación, las mujeres embarazadas sí se pueden pronar, y también hay un prono en posición lateral que puede mejorar las funciones respiratorias. Ya tenemos la paciente embarazada, ya tenemos diagnóstico de COVID. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista obstétrico? Entonces, la primera pregunta que se hace es: ¿desembarazo a la paciente? Entonces, hay unas indicaciones obstétricas absolutas: la placenta previa, el sangrante, el abrucio de placenta, el deterioro de COVID sin indicación obstétrica, la asexia, el compromiso severo, la frecuencia respiratoria mayor de 300, la PAFI menor de 300, las saturaciones menores de 93. Pero aquí sale un punto que es muy controversial y cada día es más crítico, y dice: las pacientes con embarazos mayores de 34 semanas se debería terminar el embarazo. Esa parte es bastante crítica. Algunos consideran que debe ser fundamental en el manejo, otros consideran que debe analizarse cada caso en contexto general, pero la gran pregunta es: ¿qué va a pasar en esa paciente entre los siguientes 5 a 14 días? ¿En qué condiciones va a estar? Si en esas condiciones va a estar más deteriorada y su terminación del embarazo va a ser más difícil. Y aquí están las indicaciones para el parto: por indicaciones maternas, por la infección intrauterina, por la coagulopatía, por la falla hepática, por el compromiso cardiopulmonar, el síndrome comportamental, el síndrome de dificultad respiratorio, la insuficiencia cardiopulmonar, el daño fetal y la edad gestacional asociado con baja morbilidad o mortalidad. Y vuelve a tomarse el punto de ¿cuándo operarla? La severidad ¿cuándo operarla? No, ¿cuándo terminar la gestación? La severidad del COVID incrementa entre los días 7 a 14.
Se debe adelantar el parto mientras tengan síntomas leves. Prácticas seguras durante el parto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el COVID no es una indicación de cesárea. La cesárea debe practicarse única y exclusivamente por indicación obstétrica. La vía de parto debe individualizarse. La tromboprofilaxis está indicada en todas las pacientes, al menos que el parto se espere en las siguientes 12 horas. Estar pendiente de la posibilidad de una corionionitis y tener la profilaxis del estreptococo. Esto está relacionado nuevamente con la interrupción del embarazo. Las decisiones del parto de emergencia y la interrupción del embarazo son desafiantes y se basan en muchos factores como la edad gestacional, la gravedad de la afección materna y la viabilidad y el bienestar del feto. La indicación obstétrica de cesárea es la indicación obstétrica habitual y la indicación materna es si la situación clínica materna empeora de forma significativa durante el parto o en la estancia hospitalaria, y la atención del recién nacido será igual que para el parto vía vaginal que por la vía cesárea. Cuando vamos a inducción tenemos que tener 3 puntos básicos. El menor tiempo de inducción, y en esa se sugiere básicamente inducciones combinadas desde el punto de vista mecánico, la utilización de misoprostol, la utilización de oxitocina, menor exposición del grupo médico y menor riesgo del estado fetal no satisfactorio. Generalidades para la atención del parto. Atención, se recomienda la mascarilla N95, la monitorización intermitente, el control de la temperatura, el ingreso de acompañante en las condiciones en que se pueda realizar. Y una situación importante es la analgesia obstétrica en las pacientes que tienen problemas de saturación. La vigilancia del trabajo de parto en el COVID-19 en el periodo de dilatación es revisar cada 30 minutos la frecuencia de las contracciones, cada hora la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, cada hora la presión arterial, considerar las necesidades emocionales y psicológicas de la paciente, auscultar la frecuencia cardíaca cada 5 minutos durante 30 a 60 segundos, pujo espontáneo durante el expulsivo, instrumentación para cortar el expulsivo y episiotomía de rutina en el parto espontáneo no está indicado. Consideraciones para el manejo del segundo periodo del parto es parto instrumentado en debate. La idea es disminuir el tiempo expulsivo y los riesgos de contaminación. Control del tiempo, estricto control del tiempo para el periodo del expulsivo, 1 hora en multípara y 2 horas en nulípara sin epidural. Con analgesia peridural podemos llevar eso a 2 y a 3 horas respectivamente. Manejo activo del tercer periodo. El manejo activo del tercer periodo debe hacerse combinado. Utilización de oxitocina, la utilización de metilergonobina y el empleo profiláctico en todas las pacientes con COVID-19 de ácido tranexámico 1 gramo endovenoso lento. El pinzamiento del cordón umbilical de entre los 30 a 60 segundos. Contacto piel a piel, lactancia materna. El contacto piel a piel ha demostrado que mejora la termorregulación y la lactación neonatal, promueve la lactancia materna, fomenta el apego, disminuye el estrés neonatal, disminuye la ansiedad. El aislamiento de la madre y el bebé debe ser en conjunto. La lactancia no está contraindicada. Uso permanente de mascarilla quirúrgica estándar, evitar hablar o toser, especialmente durante el amamantamiento, y mantener las medidas de desinfección en las superficies con las cuales se entra en contacto. Entonces, ¿qué han dicho los estudios sobre la transmisión materna? Entonces, los estudios sobre transmisión materna, 49 estudios, estos fueron presentados en un simposio de la Sociedad Vallecaucana de Ginecología y Obstetricia, mostraban que la vía de parto, la cesárea, aumentaba el riesgo de ser positivo 5.3 comparado con 2.7 de la vía vaginal.
La alimentación, la lactancia natural 4.7 y de fórmula 5.3, y la separación separada aumentada hasta el 13% versus 3.7 cuando el recién nacido estaba con la madre. Bueno, y entonces, ¿qué riesgos tenemos? Ya lo habíamos visto, la preeclampsia, desde la época de las otras enfermedades de coronavirus, el SARS, el COVID-19, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, hablábamos que los riesgos relativos de un trastorno hipertensivo, una preeclampsia, era 14.6 y la hemorragia posparto del 2.6. Adicionalmente, el COVID tiene características, un síndrome parecido a la preeclampsia asociado directamente a la infección de tipo viral. Y hay definido 8 casos en el British Journal, que fue publicado en el 2020, 8 casos, 6 con preeclampsia. Pero cuando se miden los factores angiogénicos, estos factores angiogénicos solo eran normales en una paciente, de tal manera que era un síndrome parecido a la preeclampsia sin realmente serlo. La otra situación es que las pacientes con COVID pueden tener lesiones neurológicas y estas convulsiones pueden ser tratadas como eclampsia y por lo tanto la infección por COVID-19 podría pasarse por alto. Entonces, toda paciente que tiene COVID y tiene un fenómeno convulsivo, se debe pensar en eclampsia única y exclusivamente cuando se descarte cualquier factor isquémico hemorrágico asociado a la infección viral. Y los tratamientos de los manejos de la preeclampsia son exactamente iguales, no cambia por el hecho de que las pacientes estén infectadas por COVID-19. Estos básicamente son los diferentes criterios para definir hipertensión gestacional, que es básicamente hipertensión sin proteinuria, preeclampsia, hipertensión con proteinuria, y preeclampsia complicada, hipertensión con o sin proteinuria con criterios de severidad. Y si hablamos de criterios de severidad, estaríamos teniendo en cuenta las presiones arteriales mayores de 160 a 110, los síntomas neurovasculares que no mejoran, el dolor epigástrico que no mejora y acompañado de transaminasas del doble, plaquetas menores de 100.000, la insuficiencia renal con concentraciones de creatinina de más de 1.1, el edema pulmonar. Esos serían los criterios de severidad. Para el manejo tenemos esta mnemotecnia, crisis. Las sedes de circulación de líquido endovenoso a 11 cc/hora, la R, reducción de la presión arterial con la utilización de nifedipina oral 10-20-20 o la betalol 20-40-80, la infusión de sulfato de magnesio, el sostenimiento para el manejo de hipotensores con nifedipina 30 miligramos cada 8 horas y ajuste, la valoración del impacto en el órgano blanco, hematológico, hepático, renal o en imágenes y el seguimiento ambulatorio. Y el sulfato de magnesio, como los protocolos que tenemos en nuestra institución, que es la utilización de 4 gramos intravenosos como carga para continuar a 1 gramo hora durante 24 horas posparto, o hasta que las condiciones clínicas y paraclínicas de las pacientes mejoren. En caso de que tengan convulsiones recurrentes, deben ser tratadas con dosis adicional de 2 a 4 gramos en 5 minutos, siempre y cuando la paciente permanezca hiperrefléxica. Porque hay que tener en cuenta los reflejos osteotendinosos, los diuresis, la frecuencia respiratoria y tener el antídoto. El otro punto crucial es la hemorragia posparto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el equipo de código rojo debe cambiar sustancialmente. Las salas de 5 o 6 personas para el manejo de esto debe ser limitado en su mínima expresión, máximo 3 personas. Y la clave es el diagnóstico oportuno. Y la persona del grupo médico y paramédico que tiene menor objetividad en la evaluación del sangrado siempre es el cirujano. Diferentes grupos sugieren sobrediagnostiquen la infraestimación de los sangrados
es uno de los puntos fundamentales en las crisis de las pacientes con hemorragia posparto. Y cuando se hace un diagnóstico de hemorragia posparto en el criterio no numérico, sino basado en la experiencia de las pérdidas sanguíneas observables, e ideal hacia el futuro tener instrumentos de una medición clara de las pérdidas sanguíneas, hay que tener los 4 pasos fundamentales. La comunicación al personal pertinente. ¿Eso qué significa? Activar el código rojo. La reanimación e inicio de maniobras de reposición de líquido de oxigenación. La investigación de la causa y la detención del sangrado. Y los parámetros básicos de seguimiento de la paciente hemorragia posparto, hoy se utiliza el índice de shock, los signos vitales convencionales. Correlacionan pobremente con la hemodinamia sistémica y el aporte de oxígeno. Utilizar frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica con unos valores normales de 0.74. Nos dice qué tan grave está la paciente. Una hemorragia, un índice de shock mayor de 0.9, estamos hablando de paciente que tiene una hemorragia severa. Con 1.4 estamos pensando en una histerectomía, y con 1.7 en una paciente que tiene altísimo riesgo de tener complicaciones de tipo severo. Entonces active el código rojo, haga un diagnóstico, empiece la reanimación hídrica basado en la reanimación hipotensiva a bolos de 300 a 500 mililitros. Transfusiones de tipo temprano, utilizar el traje anti-shock, los balones de Bacri y procedimientos quirúrgicos dentro de las condiciones y los manejos de los diferentes grupos. Entonces, el punto que llevó a definir esta charla es qué hacer con las pacientes que son trasladadas de la unidad de obstetricia por limitación del espacio, por la limitación de las camas, por la ocupación, y son transferidos a nuestras zonas de expansión. ¿Qué sucede? El personal que tenemos en esas áreas no tienen el entrenamiento para las pacientes obstétricas. Entonces, ¿cuál es el instrumento que nos puede ayudar para cuidar adecuadamente a esas pacientes que ya están puérperas, que ya tuvieron su bebé y que están única y exclusivamente por las condiciones relacionadas a su COVID-19? Entonces, en obstetricia utilizamos un sistema de alertas tempranas. Esto, en el servicio de obstetricia, en cada cama está esta tablita y tiene unos códigos y tiene unas variantes, y está por colores. Utiliza la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el porcentaje de oxígeno requerido para mantener una saturación mayor de 95, la temperatura en grados centígrados y el estado de conciencia. Todo esto da una serie de puntajes de 1, de 2 y de 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este sistema de alerta temprano que facilita las cosas para las personas que no están entrenadas en el día a día para las pacientes embarazadas? Esta escala nos permite hacer una puntuación y un grado de respuesta. La paciente que tiene una puntuación 0 tiene una observación de rutina. La paciente que tiene 1 a 3 en sumatoria tiene un riesgo bajo y tiene una observación de cada 4 horas con llamado de enfermería. Una paciente que tenga un puntaje de 3 o que tenga una sumatoria mayor o igual a 4 tiene un riesgo intermedio, tiene una observación cada hora. Hay que llamar urgentemente al médico de la paciente y empezar a llamar al personal con competencia en el manejo de la emergencia obstétrica. Y la paciente que tiene una sumatoria mayor o igual a 6
tiene un riesgo alto que necesita un monitoreo continuo de sus signos vitales y la llamada es emergente al equipo de competencia de cuidado crítico obstétrico. Entonces, cuando tenemos una paciente con COVID, que ya la desembarazamos, que está única y exclusivamente, tenemos que continuar con las alertas tempranas y con este simple instrumento que tenemos en el área de obstetricia, en cualquier área se puede manejar la paciente e indicar cuál es el momento adecuado con premura para llamar al personal competente del área obstétrica. Y bajo muchas circunstancias, no solamente están en el área de expansión pacientes ya desembarazadas, sino pacientes que todavía continúan su gestación. Para ellos también incluye la tabla de alertas temprana, pero tendríamos un segundo paciente que sería el bebé. Entonces, aquí están los criterios de las monitorías para definir monitorías tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero básicamente para tenerlo como un punto de referencia, las frecuencias cardíacas basales menores de 110 o mayores de 160 con presencia de desaceleraciones deberían originar el llamado importante al personal de obstetricia. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que tenemos limitaciones en el área. Tenemos que mandar pacientes ahora a sitios de expansión. ¿Cuáles son los dos instrumentos? Los dos instrumentos son básicos. La tablita de alertas tempranas y las definiciones de la frecuencia cardíaca. De acuerdo a eso, amerita el llamado al personal debidamente entrenado en la área obstétrica. Y ya para terminar, este es un punto muy importante que al principio de este año estaba en debate, pero ya hoy en día es una cosa, es una verdad y es algo que todavía dentro de nuestros problemas de desarrollo no hemos podido implementar, que es la vacunación. Mire que el consenso colombiano de la Sociedad de Medicina Interna asociado al SARS-CoV-2 COVID-19, publicado el 20 de febrero del 2021, sugería vacunar a las pacientes gestantes, particularmente aquellas con comorbilidades durante el embarazo y el riesgo de COVID-19. Y también igualmente vacunar a las mujeres en periodo de lactancia. Esas eran recomendaciones que ya están desde el 20 de febrero de este año. La primera semana de julio el New England Journal Medical presentó esta publicación. Esta publicación corresponde al grupo de personal vacunado, de las cuales más de 120,000 participantes habían indicado que las pacientes estaban embarazadas en el momento de su vacunación y encontraron que el dolor en el sitio de inyección se informó con más frecuencia entre las personas embarazadas que entre las mujeres no embarazadas, mientras que la cefalea, las mialgias, los escalofríos, la fiebre se notificaron con mucho menor frecuencia. Como efectos colaterales, las mujeres embarazadas que se vacunan lo único que tienen teóricamente es más dolor. Pero la pregunta es segura? Las pacientes embarazadas se pueden vacunar contra el COVID-19 y se considera segura, no le va a afectar a su bebé. Entonces, en esa misma publicación, que es de la primera semana de julio, hay el registro de 827 embarazos completados, ¿sí? Principalmente entre personas vacunadas en el tercer trimestre. Y miramos los resultados. Abortos menores de 20 semanas es del 12.6%, cuando lo esperado en la población general es del 10 al 26%. Los fetos muertos mayores de 20 semanas se esperan que sea menor del 1%, en el grupo de vacunadas fue del 0.1%. Los resultados del parto pretérmino fue 9.4 con
un promedio esperado de la población general del 8.15. Los niños pequeños para la edad gestacional se esperan el 3.5, en el grupo vacunado fue del 3.2 y las anomalías congénitas fueron 2.2 cuando lo que espera es el 3%. Y las muertes neonatales en un grupo de 724 partos fue 0. Entonces, hoy en día se considera que las vacunas en las pacientes embarazadas, con un tópico específico, las vacunas de RNA mensajero, de ofrecérsele a todas las pacientes embarazadas. Estamos hablando de que las mujeres embarazadas se nos están muriendo por COVID. Pasó de ser el tercero en el año 2020 y hoy en día es la principal causa de muerte de las mujeres embarazadas. Estamos estadísticamente igual que en el año 2012 en el número de muertes maternas. La muerte materna es una tragedia y el COVID nos envió a las mismas estadísticas del 2012. Cuando hacemos las evaluaciones de los comités de vigilancia epidemiológica por muerte materna, las recomendaciones son básicamente dos. Desde el editorial de New England en abril del 2020 sugería posponga su embarazo. Y ahora es posponga su embarazo hasta que se vacune. Y si está embarazada, vacúnese. El 8 de junio, hoy hace 8 días, el INVIMA dio su aprobación de emergencia para la vacunación de las mujeres embarazadas. Ese es el paso hacia adelante para evitar toda esta cantidad de problemas que tenemos. Hay que educar a las pacientes, hay que mostrarles los datos, hay que garantizarles que los riesgos son bajos y que con la mortalidad materna lo único que podemos hacer es vacunar a las pacientes embarazadas. Estamos esperando que el gobierno ingrese al programa de Mi Vacuna a las pacientes embarazadas. Nosotros creemos que entre este mes y el otro se ingresa al programa de vacunación. 2 puntos fundamentales para la institución. Las pacientes pueden ir a la área de expansión, embarazadas o puérperas. 2 instrumentos, la frecuencia cardíaca fetal y el instrumento de alertas tempranas, nos van a permitir hacer seguimiento de las pacientes que no sean única y exclusivamente en el área obstétrica. La educación de la vacunación, la educación sobre vacunación de las pacientes embarazadas es supremamente importante. Cuando ya la autoricen, es muy posible que nos vamos a encontrar con la misma barrera de siempre. Yo no me vacuno, eso no es seguro. Pero hay que mostrarles los datos a las mujeres embarazadas donde nos dicen qué porcentaje de mujeres se están muriendo. Es la primera causa de muerte en el embarazo en este momento. Muchas gracias.